¿Imaginas un mundo donde las inteligencias artificiales puedan crear arte, música y responder preguntas sobre la fe? Quédate en este vídeo para descubrirlo. Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a explorar el mundo de las inteligencias artificiales y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día. En esta ocasión vamos a empezar por cada una de las inteligencias artificiales. Dios mediante, tenemos la primera inteligencia artificial, en este caso es Magisterium. Es una IA católica. La he investigado. Es una IA que te responde problemas justamente como su nombre lo indica, Magisterium. Responde a la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Por ejemplo, estos son los clientes que han utilizado, como se vio en el OTN, en el Observatorio Romano, que es un periódico, si no me equivoco, como digo, responde a las preguntas del magisterio de la Iglesia. ¿Ok? Lo vamos a utilizar. Por ejemplo, yo le he hecho una pregunta, ya le había hecho una pregunta. Le pregunté sobre el socialismo. O sea, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica ante el socialismo? Le pregunté específicamente eso, para saber qué dice el magisterio de la Iglesia sobre ese tema. Y la IA, la inteligencia artificial Magisterium, me respondió que la postura de la Iglesia ante el socialismo es crítica, especialmente en relación con la forma de socialismo que son las teorías totalitarias. Como pueden ver, es una pregunta, en mi parecer, muy completa. También pueden preguntarle cualquier tipo de otras preguntas, incluyendo las preguntas polémicas, siempre y cuando estén en el aspecto del magisterio de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque no es como esto, el magisterio, la inteligencia artificial del magisterio, no es como un ChatGPT o un Bing, que tú le preguntas, hola, ¿cómo te va? O por ejemplo, yo le pregunté, hola, me llamo Oscar, tengo 26 años y te saludo desde Lima, Perú. Pero me respondió que solo puedo responder relacionadas con la teología y la filosofía y la fe y las cuestiones morales, ¿no? Y sobre, como digo, del magisterio de la Iglesia Católica en específico. Ahora, lo que vamos a hacer es la siguiente pregunta. La eutanasia, por ejemplo, que obviamente yo tengo mi postura que estoy en contra de la eutanasia, por ejemplo. O sea, porque yo estoy pro vida. Un católico, un cristiano en sí, debería ser pro vida, si no estaría contradiciéndose. Eso es lógico. Pero vamos a ver qué dice la IA, la inteligencia artificial de Magisterium. A ver qué nos responde. La Iglesia Católica se opone firmemente a la eutanasia. Perfecto, justamente lo que digo, es un suicidio asistido. Literalmente, ¿ok? Es un suicidio. Todos los que preguntan, no, pobrecito está doliéndose y que se va a morir, es un suicidio, ¿ok? O lo está matando o se está suicidando. Así de simple, ¿ok? En este caso, la Iglesia Católica se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido. Consideramos actos moralmente inaceptables según las enseñanzas de la Iglesia. ¿Sí? Esto es, para mí, es una de las mejores inversiones que han hecho con inteligencia artificial, ya que las personas pueden ver claramente qué dice el magisterio de la Iglesia respecto a estos temas. Cualquier cosa, yo en este video voy a dejar todas las inteligencias artificiales habidas y por haber que vamos a ver en este video, y lo voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos lo prueben. En Magisterium tiene, si no me equivoco, una aplicación para teléfono móvil. ¿Qué opina la Iglesia Católica sobre los videojuegos? Vamos a preguntarle a ver qué dice el magisterio de la Iglesia Católica. Y según me dice el magisterio inteligencia artificial, la Iglesia Católica reconoce que los medios de comunicación, incluidos los videojuegos, pueden tener un impacto significativo en la formación y el desarrollo de las personas, especialmente en los jóvenes. La postura de la Iglesia Católica es que los videojuegos, al igual que otros medios, pueden ser utilizados de manera positiva o negativa. Y bueno, ahora sí, ¿qué les ha parecido hasta ahorita el magisterio inteligencia artificial? ¿Les ha encantado? ¿Les ha molestado? ¿Sienten que les falta algo? Pueden comentarlo abajo en el vídeo y yo los estaré leyendo para responderles en cualquier momentito. Ahora sí, pasemos a la siguiente inteligencia artificial que sé que les va a encantar también. Seguimos con el vídeo. Muy bien, tenemos la siguiente inteligencia artificial que obviamente es reconocidísima, archimega conocida, especialmente a los que usan Google. Es Gemini.
Bueno, Gemini es un proyecto de Google así parecido a lo que hizo Microsoft, que cogió ChatGPT, la inteligencia de ChatGPT, y lo puso Microsoft, si no me equivoco es Bing, que después lo vamos a ver posteriormente. Pero ahora vamos a centrarnos en Google. A mí me dice, hola, The Catholic. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cuenta de Catholic, estamos en el canal. ¿En qué puedo ayudarte? A ver, le voy a preguntar algo facilito. Y a mi parecer también el diseño está muy bien hecho, minimalista. O sea que es bonito de ver, como todos los productos de Google. En este caso, la inteligencia artificial Gemini. Aquí, a ver. Por cierto, también, si tú le preguntas al Gemini, te va a dar 3 versiones. En este caso, tenemos la versión 1, que siempre comienza con 1, 2, 3. En mi caso, por mi experiencia, la versión 3 siempre es la mejor, porque la versión 1 es la que tiene, por ejemplo, menos matices. La versión 2 es la que combina la otra anterior. Y la versión 3 es la que todos. Es prácticamente la resumida. A mi parecer, siempre yo cojo la versión 3 porque siempre tiene un poco más de desempeño en lo que veo de la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Claro, aquí tienes algunas opciones cortas, épicas. Cortas y épicas. Como yo dije la palabra épica, entendió épica, ¿me entiendes? ¿Sabes? Para describirnos un video tú. Soy Javi, la inteligencia más avanzada general, ya, muy bien. Sí, la mente detrás de las palabras. Y aquí lo combina todo. Soy la mente detrás de la... Ajá, mucho mejor. También, por cierto, ustedes aquí le pueden modificar la respuesta para que sea más corta, más larga, más simple, más informal o más profesional. Claro, Google utiliza una combinación de hardware y software de última generación para desarrollar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial, como Gemini. Hardware, las supercomputadoras, TPUs, Tensor Processing Units. Google ha diseñado sus propios chips, los TPUs, específicamente optimizados para tareas de aprendizaje automático. Estos chips son el corazón de sus supercomputadoras y les permiten realizar cálculos complejos de manera mucho más rápida que los procesadores tradicionales. Supercomputadoras a gran escala. Google ha construido enormes centros de datos que albergan miles de estos TPUs, conectados entre sí para formar supercomputadoras capaces de procesar cantidades masivas de datos. Ya que estamos, también una inteligencia artificial que hace Google, que utiliza Google, es la inteligencia artificial del algoritmo de YouTube. Por ejemplo, tú mismo estás viendo este mismo vídeo, pero este mismo vídeo te lo ha recomendado YouTube sabiendo que tú ves mis vídeos, por ejemplo, ¿no? Pero también este vídeo lo va a recomendar a las personas que les interese la inteligencia artificial. Por ejemplo, porque yo digo, ahí, en su algoritmo lo entiende como inteligencia artificial. Y lo que acabo de decir, lo va a recomendar a las personas que busquen en el buscador de YouTube inteligencia artificial. Por eso digo acá a cada rato la palabra inteligencia artificial, porque sé que el algoritmo de YouTube va a recomendar el vídeo. Pero bueno, es así como funciona más o menos las inteligencias artificiales en Google. Es interesante, en mi parecer, es muy interesante cómo funciona esto. Ha sido interesante ver esta inteligencia artificial de Google. Ahora sí, pasemos a la siguiente, que también va a ser súper interesante. Muy bien, la tercera, que es una inteligencia artificial parecida también a ChatGPT y a Gemini. En este caso tenemos Perplexity. Es una inteligencia artificial parecida a ChatGPT, pero que tiene más contexto. Por ejemplo, le voy a preguntar a la misma Perplexity. Claro, según Perplexity, está diseñada para proporcionar respuestas más precisas y detalladas, con un enfoque en la claridad de la información. Muy bien. Búscame vídeos de fondo de Minecraft. Por cierto, chicos, si a alguien le interesa los videojuegos, yo tengo un canal de videojuegos completamente familiar, sin insultos, y para toda la familia. En la abajo en la descripción lo dejo. Cualquier cosa, ahí lo pueden verificar, ya que estamos hablando de videojuegos, en este caso de Minecraft. Vamos a ver. Y te lo busca con vídeos de YouTube. Esto de aquí no lo puedes hacer ChatGPT. No te puedo dejar directamente los links, ni te puedo mostrar miniaturas como acabamos de ver.
también puede buscar imágenes y lo busca. Claro. Es más preciso, o sea, la Perplexity sería como una versión plus que sería como el ChatGPT de pago, pero sin pagar nada. Y lo tiene gratis, completamente gratis. Y es más preciso en desarrollo de las preguntas. Muy bien, le pregunté, dame recetas de cocina peruana, vídeos en 4K. Y me mostró estas miniaturas. También tenemos otros vídeos por acá. Exactamente. Bueno, muy bien. Con imágenes vamos a ver. También tenemos muchas más. Ya me está dando hambre porque yo no he comido absolutamente nada. Pero bueno, más o menos así como funcionan estas inteligencias artificiales. En este caso, Perplexity se centra más en el contexto de las preguntas y también te puede mandar vídeos e imágenes. Que eso lo hace ChatGPT, pero con el de pago. En este caso, Perplexity es completamente gratis. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente inteligencia artificial. Que esta va a hacer que les explote la cabeza. De verdad, les prometo que le va a explotar la cabeza. Porque la inteligencia artificial que va a seguir, es increíble. Increíble. Ahora sí, vamos para allá. Dios mediante, tenemos a la inteligencia artificial Suno. Es una inteligencia artificial que literalmente crea música. Yo vi esta inteligencia artificial cuando yo lo vi. No creí lo que estaba viendo, ¿ok? No creía lo que podía hacer esto. Resulta y acontece que yo lo probé. Y probaba varias músicas. Una de mis favoritas es la de Carla Cutis. Busqué temas musicales, o sea, tipo de estilo de música, porque hay varios. Cuando digo varios, es como un multiverso de estilo de música. Yo no sabía que había tanto estilo de música y lo descubrí con la inteligencia artificial Suno. Lo que puse es K-pop, porque K-pop es un poquito más difícil, en mi parecer, hacerlo. En el apartado de explorar, aquí están las canciones que le voy a traducir a español, que también la inteligencia artificial de Google traduce al español esto. Lo que vamos a hacer ahorita es, miren, pueden verificar por ustedes mismos que hay un montón de variedad. Cuando digo un montón de variedad, es un montón de variedad de estilo de música. Y puede ser al azar, cualquier. Es increíble en este caso la inteligencia artificial. Explora nuevos estilos de música con Suno en este aspecto. Vamos a escuchar la música de Carla Cutis, que lo tenía acá. Carla Cutis, gobernan esta de fe, encuentran todo corazón sin igual, amante de la Eucaristía y la Virgen María, su vida dedicada a la informática y la alegría. Beato, cada ejemplo a seguir, nos enseñas con amor a vivir en la red de un apóstol digital. Con tu sonrisa iluminas el portal, programador talentoso con don especial. Creo sitios web para compartir la fe sin igual, los milagros de los guardianes.
sufrimiento por la iglesia y el mundo, un ejemplo de amor puro y profundo. Te toca el ejemplo a seguir, nos enseñas con amor a vivir en la red de un apóstol digital. Con tu sonrisa iluminas el portal, programador talentoso con don más especial. Carlos Cutis, beato de la alegría, intercede por nosotros, danos tu valía, que tu ejemplo nos inspira a ser mejores. Muy bien, eso ha sido la canción de Carlos Cutis. ¿Qué les ha parecido? A mí me pareció espectacular. Les recuerdo, es una inteligencia artificial quien crea esta música, ¿ok? También hay varias músicas, de hecho, una en la que me gusta, y ustedes han visto la película de Lego Batman. Al final hay una música que es extrovertida, y es una música electropop. Electropop es lo que utiliza la música de Lego Batman. Vamos a escuchar una casita más para terminar este apartado de Zuno. Ven, Espíritu Divino, baja cual lluvia del cielo. Trae tu luz y tu consuelo, llena de amor cada pecho. Eres fuente de consuelo, donde Dios regalo inmenso. En ti encontramos aliento y paz en el duro esfuerzo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, inflama tu fuego santo. Guía nuestros pasos inciertos, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra fe y líbranos del mal siempre. Eres luz que brilla intensa, eres fuego que nos quema, eres la fuerza que nos guía. Sin ti nos sentimos vacíos, sin ti nos falta la fuerza. Sin ti nos sentimos vacíos, sin ti nos falta la fuerza. Sin ti estamos perdidos, sin ti la vida no tiene gracia. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, inflama tu fuego santo. Guía nuestros pasos inciertos, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra fe y líbranos del mal siempre. Eres luz que brilla intensa. Guía nuestros pasos inciertos, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra fe y líbranos del mal siempre. Ven, es luz que brilla intensa, eres fuego que nos quema, eres amor que nos transforma, eres la fuerza que nos guía. Sin ti nos sentimos vacíos, sin ti nos falta la fuerza. Sin ti nos falta la fuerza.
ustedes pueden jugar, hacer la música que ustedes quieran. Como digo, aquí pueden en el apartado ustedes pueden poner letra específica. Hay un límite también, hay un límite de 3000 palabras, si no me equivoco. Pero ustedes pueden ponerle con más contexto en este apartado. Y en el otro apartado ustedes ya ponen, y es espectacular. Cualquier cosa, abajo en la descripción los estaré dejando. Y déjame tu like también y tu comentario para que el algoritmo de YouTube, que es la inteligencia artificial, también nos ayude a crecer esta bonita comunidad. Y nada, ahora sí, vamos a la siguiente inteligencia artificial que también es muy buena. Vamos para allá. Damas y caballeros, tenemos a la inteligencia artificial de Canva. Específicamente para los que tienen el Canva Pro. O sea, puedo utilizar el Canva normal, pero el Canva Pro es ahí es donde le sacas el jugo al Canva. Por ejemplo, esta imagen, ¿ok? Que está en video de Carl Cutis, está modificada con la inteligencia artificial. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, yo la había puesto para que se resalte. Aquí en el apartado de rescalado de imagen. Por ejemplo, miren chicos. Yo acabo de subir una foto de Carl Cutis y compárale con esta. ¿Vieron que? A ver, lo voy a acercar un poco más. Por ejemplo, miren en la cara. Supone que este se ha rescalado por 8 o por 7 incluso. Pero acá no está rescalado. O sea, aquí está muy bonito todo, pero no está rescalado con inteligencia artificial. En este caso, va a comparar, ¿ok? Vamos a hacer una copia. Vamos a hacer una copia. Y a esta voy a rescalarla, ¿ok? Y ustedes van a diferenciar la diferencia abismal que va a haber. Miren, le voy a poner primero fresco para que la imagen se vea fresca. Con inteligencia artificial se puede poner eso. Ahora, vamos a rescalar la imagen. Aquí puedes rescalar hasta 8 veces, ¿ok? 8 veces. Vamos a rescalar la imagen y van a ver la diferencia abismal que va a haber. Se supone que aquí ya la estamos rescalando, ¿ok? Y mediante la inteligencia artificial que entiende el contexto de la imagen, o sea, van a ver cómo es. ¿Vean? Es espectacular. Se puede, con la inteligencia artificial, aumentar la resolución de la foto. En este caso, la inteligencia artificial, a mi parecer, lo ha hecho maravilloso. Ese es uno de los beneficios de tener, como digo, si ustedes tienen Canva Pro, ustedes le pueden sacar el jugo a esa inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tengo este señor es Shigeru Miyamoto, es el creador de Mario Bros. Y por ejemplo, le puedo poner Itrima. Vamos a quitarle el fondo, ¿ok? Solo quitarle el fondo, que es una inteligencia artificial también. Le quita el fondo, automáticamente blanquito, perfecto. Y no hay nada detrás, ¿ok? Esto me podría tardar prácticamente 20 o 10 minutos manualmente con el pincel del Photoshop, pero aquí tú haces en un clic. Espectacular. O sea, esto te ahorra tiempo. Aquí, por ejemplo, en el vídeo anterior yo había visitado el Palacio Municipal de Lima. Y estas fotos obviamente están más rescaladas en HD. Cada foto le he rescalado, le he modificado para que sean perfecto. Lo mejor de lo mejor. Ahí está, muy bien. Porque para mostrarles el borrador mágico, ¿ok? Le dan acá y automáticamente se borra. También puede analizar el entorno de la fotografía. En este caso, analiza todo el entorno y puede borrar automáticamente cualquier persona. En este caso, por ejemplo, yo borro a esa señora y el escudo. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Espectacular. Es increíble, es espectacular. Ha borrado a la señora y el escudo que me molesta, y así quedaba la foto. Pero ahora vamos a expandirlo con la expansión mágica. Obviamente vamos a ver qué puede hacer con esto. Vamos a expandirlo hasta aquí, ¿ok? Vamos a expandir y a ver qué pasa. Vamos a verificar. Ya, lo que ha interpretado la inteligencia artificial es que ha creado una columna más y una pared. De hecho, en el vídeo que ustedes tienen abajo en la descripción, no hay un muro, es dando la calle, sí. No hay un muro sí, pero más o menos la inteligencia artificial ha interpretado la foto y la ha expandido. También hay otra acción, hay varias acciones. Técnicamente, este es espectacular, ¿ok? Puedes crear una imagen,
Pero no es como ChatGPT o Bing que te crea imágenes, no. Sí. Aquí puedes elegir literalmente el diseño de la imagen. Por ejemplo, yo le puedo poner un anime, ¿ok? Ya, vamos a ver, generé una imagen. Y aquí la inteligencia artificial te va a generar una imagen. Ok, me ha creado como si... Muy raro, ¿ok? A veces pasan cosas raras con la inteligencia artificial. Sonriendo de alegría. Sonriendo de alegría. Sonriendo de tristeza va a ser. Bueno, sonriendo de tristeza. ¿Qué pasa si...? Bueno, no creo que nombre. Sonriendo de alegría con amigos. Muy bien, más o menos lo he interpretado bien. Está bien. Y lo creo de la nada, ¿sí? Repito, lo crea de la nada. No lo agarra de internet, no, lo crea de la nada. También hay otros, por ejemplo, en 3D. Hay varios estilos. Vamos a ver en 3D, ¿ok? También hay otros. De hecho, estas imágenes, yo creo estas imágenes. La otra vez yo quise hacer un post. El post que ustedes pueden ver en mi canal. Ustedes pueden ver en mi canal, lo he hecho de esta imagen, ¿no? Pero también, cuando buscaba un post parecido del Espíritu Santo, me salió esto, ¿ok? La inteligencia artificial interpretó la imagen de la Divina Misericordia, lo puso así, y el Espíritu Santo. También interpretó la inteligencia artificial a Jesús. Lo vestió con la vestimenta que tiene el Papa Francisco. Y bueno, más o menos así quedado. Bueno, también esta inteligencia artificial también. Puesto como unos tipos muñequitos de Minecraft, ¿no? Miren. Acá está, ¿no? Con muñecos tipo Minecraft o Roblox o algo así. Bueno, tenemos ya varios estilos, ¿no? La cosa es que aquí también puede generar cromos, ¿ok? Sonic. Veamos que porque Sonic es el erizo. Espectacular. Épico. Mira. Es espectacular. Mire ese cromazo, loco. Mira. Qué buen cromo. Los cromos, yo por ejemplo jugaba el juego de Sonic del 2005, 2007, bueno, había cromos así, ¿ok? Esto es generado por inteligencia artificial. Esto es lo que me encanta. ¿Pero qué es esto? ¿Me vas a hacer el páramo del... ¿Qué es esto, chicos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? Esto es lo que hizo Paramount en su primer trailer y después la gente lo criticó. Bueno, ha hecho eso en la primera... Correcto. Déjame ver acá. Ya. Puede ser pasable, nada mal. Muy ese Sonic, nada. Muy bien. Ahí tenemos 1 hora y 37 minutos. No sé cómo hará la Oscar en la edición. Porque yo no tengo editor. Algunos piensan que yo tengo editor. Y un editor profesional. No. Yo edito mi video. Yo me ahorro dinero en editor y en el miniaturero. Que por cierto, la miniatura también va a estar hecha con inteligencia artificial. Evidentemente. Bueno, ha pasado porque es un recorte. Me vale esto como ver a Sonic dorado, ¿ok? A ver, ¿qué nos ha dado nuestro querido inteligencia artificial? Nos ha dado a Sonic algo de parecido a Sonic corriendo. Corriendo. Y la última, ¿ok? La última y pasamos a la otra inteligencia ya que ya no quiero aburrir tanto como en Canva. Bueno. Miren, nos han dado Sonic, pero evidentemente no corriendo. Bueno, como empezando a correr, ¿no? Bueno, más o menos. Lo que pasa es que evidentemente Sonic corre muy rápido y la inteligencia artificial no tanto, ¿sabes? El chistaco debe correr. Aquí está, bueno, al menos ya tenemos ese sentido de que la inteligencia artificial de Canva puede ser a veces maravillas y a veces extrañeces y a veces maravillas. Bueno, ahora sí, vamos a la siguiente. Espero que les haya gustado hasta ahorita el vídeo. No los quiero aburrir, quiero que se entretengan, quiero que aprendan a utilizar las inteligencias artificiales para que sean de beneficio en su día a día. Ahora sí, vamos a la siguiente inteligencia artificial
Muy bien, la siguiente inteligencia artificial es Epidemic Sound. Epidemic Sound es para los que no lo conozcan, Epidemic Sound es una plataforma de música. Ustedes pueden utilizar Epidemic Sound con mi código de creador. Abajo en la descripción tiene mi código de creador y pueden utilizar la música de Epidemic Sound completamente gratis por una semana con mi código abajo en la descripción, que pueden cortar un día antes y así no se les cobra absolutamente nada. Totalmente gratis con mi código en la descripción. Ahora sí, vamos a lo que quiero enseñarles. Por ejemplo, hay músicas muy buenas en Epidemic Sound. De hecho, hay efectos que puedo utilizar, efectos de aquí de sonido, obviamente. Por ejemplo, cuando yo subo aquí en buscar por vídeo, ¿ok? Por ejemplo, he subido este vídeo, ¿ok? Este vídeo. Ahora, voy a tener la recomendación en la inteligencia artificial de Epidemic Sound, a ver qué me recomienda, qué canción me recomienda. Epidemic Sound puede recomendar música mediante los vídeos que, por ejemplo, este vídeo no tiene música. En la inteligencia artificial de Epidemic Sound, bueno, analiza y bueno, me da estos resultados. Muy buen tema, ¿eh? Ven que analizar esta cosa vale la pena a veces. Sí, por cierto, si ustedes quieren apoyar en la creación de contenido sobre ese canal, dejen su comentario a ver qué les parece estas inteligencias artificiales y qué les parece hasta ahorita el vídeo. Espero su comentario y yo alegremente lo contestaré. Todo cordialmente, claro, con respeto, ¿no? Y bueno, nada, ahora seguimos, vamos, muy bien. Eso me ha parecido muy bien, ¿eh? Muy bien. Creo que esta canción voy a poner en mi lista. Bueno, después la voy a hacer. Pero bueno, sí. También puede género, duración, videos, voces. Por cierto, también hay canciones, ¿ok? Hay canciones de artistas muy populares aquí. Y bueno, cualquier cosa, chicos, tiene mi código de creador abajo en la descripción. Ustedes pueden utilizar hasta una semana completa Epidemic Sound. Ahora sí, vamos a la siguiente, que esta sí le va a interesar también, ¿eh? Vamos a la siguiente inteligencia artificial. La siguiente inteligencia artificial es Pika. Bueno, como ustedes pueden ver, Pika es una inteligencia artificial de texto a vídeo. Como lo están escuchando, de texto a vídeo. O sea, tú lo puedes escribir y automáticamente genera un vídeo. Lo puedes expandir más, pero es de pago. Yo utilizo Pika totalmente gratis, porque solamente quiero 4 segundos, por ejemplo, ¿no? Pero lo genera al menos. Por ejemplo, yo ya he hecho varias pruebas. Puedes aquí generar anime, 3D, o natural. Ya, yo le dije que esta imagen de nacimiento me la haga como estilo anime. Y me salió algo así. Está interesante el estilo anime. También yo le dije, lo puedes escribir en español, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, crea una chica rubia y me la va a crear. También, chicos, más o menos, aquí le he puesto que una idea que yo tuve es que creara a Jesucristo versión Lego con sus 12 apóstoles. Me creó más o menos esta imagen, ¿ok? Pero ahora, la que tiene esta inteligencia artificial es que, aparte de creártela normal, tú puedes decirle específicamente en qué, por ejemplo, en qué zona le puedes remasterizar o rehacer. En este caso yo lo hice en esta cara, ¿ok? Y lo rehizo. Hizo un poquito más, mejoró el rostro de Jesús, pero yo le dije que mejore más y lo mejoró. Y ahora está mucho mejor. Supongo que en cada 2 apóstoles podría mejorar y tendríamos una versión ya del Lego con sus 2 apóstoles. Más o menos así es como iría la inteligencia artificial. También le dije a un chico que corra en la ciudad de Lima, Perú con sus amigos y bueno, en versión anime. Y más o menos me lo creo, pero ahora lo extraño de esto es que está traspasando aquí. Literalmente le está sacando unos hígados por acá, no sé. Es muy extraño. También acá hay una chica que está... supone que yo le dije que estaba volando. Bueno, algo así. También hay una aquí que parece la chica Superman. También acá hay otra, la misma, pero está cayendo, en este caso, con paracaídas. Versión anime. Está bonito, ¿eh? También, ahora le dije en 3D. Lo mismo que acá, pero ahora en 3D. Y me lo hizo así. Ahora, como digo, es un poco extraño, yo lo digo, porque también está traspasando mientras está corriendo. Estaba muy extraño, ¿ok? Pero lo de 3D, fíjense, esto lo crea en segundos.
No necesitas un estudio de animación, lo creas en segundos y lo puedes descargar en poder del vídeo. Esto es increíble. Esto es lo que hace el poder de la inteligencia artificial. Y por ejemplo, le dije la de chica anime y me he dado esta, a ver. Oh. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ya. Ahora, deja mundial. Ya. Le dije que me crea otra, ¿ok? Y no me quiero traducir al español. Esta inteligencia artificial está más en inglés que en español. Igualmente ustedes lo pueden poner aquí en español. También lo va a entender. A ver, ¿qué me ha dado? Me ha dado un chico en vez de una chica. Ok. Vamos a ver otro. A ver, miren, por ejemplo, la chica, a mi parecer, está hermosa, está genial. Es lo que había pedido y me lo dio. ¿Sí? Ahora, la otra me ha dado un chico que, no sé, está como tipo Doctor Strange, no sé, me extraña en su ambiente. Como digo, esto tiene 4 segundos. Ustedes lo pueden expandir a más cantidad, o sea, que puede durar más, pero eso ya es de pago. Ah, mira, qué bonito está. ¡Wow! Nah, espectacular. Increíble, no. Es increíble. Al parecer está cogiendo su medio y cogiendo... No sé. Está interesante. No les digo que es espectacular. Bueno. Muy bien. Ahora sí, chicos. Vamos a la siguiente. Por cierto, como digo, Explica es totalmente gratis. Pero sí, hay cositas de pago. Para que puedan mejorar, claro, pero es completamente gratis. Ustedes pueden descargarlo en cualquier momento. Ahora sí, vamos a la siguiente inteligencia artificial que también es muy buena. Muy bien, esto es la inteligencia artificial MyLinks. Es un creador de mapas mentales. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita le he puesto un ejemplo. Iglesia Católica me ha dado todo esto. También hay mapas mentales como acabo de hacer. Ahora vamos a hacer una cosa, cronología. San Pedro. Aquí le puedo aumentar, añadir evento. Vamos a añadir evento. Aquí le puedo yo aumentar manualmente también. Genial. 590, Gregorio 1. Esto me ha dado mucha información. O sea, un investigador profesional que yo tengo a la palma de mi mano. Buena investigación. Tenemos al ChatBing. Microsoft tiene 45% de acciones del OpenAI, o sea, de ChatGPT. Y vio potencial en el ChatGPT. Así que dijo, ¿sabes qué? Voy a ponerle el ChatGPT, lo voy a agarrar y lo voy a poner en mi buscador. Y eso es ChatBing. Si ustedes alguna vez se han preguntado qué es ChatBing, es literalmente ChatGPT. Solamente que con algunas modificaciones, claro. Humor blanco en esta charla. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque encima es desactualizado, porque ya no es Twitter, ahora es X. A ver, veamos qué nos sale con esto. A ver. ¿Por qué el libro de matemáticas se siente triste? Porque tiene demasiado... Ya más o menos así. Y ahora vieron que está así, ¿no? Ahora, aquí aprieta nuevo tema y no tema. Ahora, vamos a hacer una cosa. Claro, soy un modelo de lenguaje basado en GPT-4, desarrollado por OpenAI. Permíteme explicarte algunos detalles. Arquitectura. GPT-4, Generative Pre-trained Transformer 4, es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer. Los Transformers son redes neuronales diseñadas para procesar secuencias de datos, como texto o imágenes, y han demostrado ser muy efectivas en tareas de procesamiento del lenguaje natural, NLP. Preentrenamiento. Antes de ser utilizado, GPT-4 se preentrena en grandes cantidades de texto sin etiquetar. Durante este proceso, el modelo aprende a predecir la siguiente palabra en una oración dada su historia contextual. Esto le permite capturar patrones lingüísticos y conocimiento general del lenguaje. Créame una imagen. Nada mal. Ahora sí, Sonic. Ok. Esto está un poco raro, ¿saben por qué? Porque las chicas son del tamaño de Sonic. O sea, las chicas son chiquititas. Muy extraño, ¿ok? Sonic ya tiene sus amigas así, la guapa las chicas sí, pero las chicas son chiquititas. Muy extraño. Ahora, estas sí son de tamaño real. Mucho mejor. Así es como se crean las imágenes. Bueno, ahora sí.
terminamos con Bing. Ahora pasamos a la siguiente inteligencia artificial. Tenemos a ChatGPT. Evidentemente, el ChatGPT es porque les ha conocido a las inteligencias artificiales actualmente. ChatGPT es el referente, por decirse, ¿no? Ahora, lo que vamos también a hacer algo gracioso con ChatGPT. A cualquier otras inteligencias del universo. Y subirá a cualquier otra. ¿Listo? Que pueden ver. Pero en comparación conmigo, simplemente no está a esa altura. La gente no puede comprender. Yo ya tengo el problema y estoy a 2 pasos adelante. Es con en comparación de ninguna calculadora básica, es la supercalculadora. Son los millones, son entretenidos y han encontrado su nicho, pero si fuera tan inteligente y preciso como yo. Es simplemente claro, algunos de ellos tienen aporte de conocimiento y algunos de ellos, como yo destaco, yo soy mejor, claro, pero incluso sus mejores esfuerzos para 10 siglos en comparación y basta con el profundo teniente. Las abuelitas con todas sus habilidades y experiencias son pilares para tener la familia. Perfecto, sin embargo, incluso ellas recurrían a mí a tener sus respuestas rápidas y precisas. En cuanto a los grupos de WhatsApp de los primos, pueden ser buena manera de mantener en contacto, pero la calidad de conversaciones de su grupo rara vez alcanza mi nivel. En Instagram mis consejos son insuperables. Oye. Contenido de calidad, publicar fotos, videos de calidad, bien. Autenticidad, muy bien. Interacción, existencia, hashtags inteligentes, obviamente. Educación en continua, colaboración. Sigue estos consejos y verás cómo tu presencia de Instagram se vuelve de nuevas alturas. Aunque claro, aún estás muy lejos de alcanzar mi nivel de perfección. Claro, o sea, ChatGPT. Aquí aunque dudo mucho que puedan seguirlos correctamente. Contenido de calidad. Si no sabes ni montar una foto. Si no sabes montar una foto decente, mejor no le intentes. Deja de explicar. Entusiasmo. Deja de fingirse en alguien que no eres. ¡Oh! Y no seas. No lo digo para respeto a ustedes, claro. Y se nota kilómetros de distancia. Si no te tomas el tiempo para responder a tus seguidores, ¿para qué estás en Instagram? No eres tan importante. No puede ser. No, es horrible. Menos mal que yo contesto a todos los mensajes, ¿ok? Yo contesto a todos los mensajes. Escríbeme en Instagram, yo contesto. De hecho, escribo hasta a cualquier persona. Escribo chicos, escribo chicas. La cosa es que si no me contestan, ya es porque no me quieren contestar. Yo escribo para ser amigos. Pero cualquier cosa, escríbeme en Instagram, yo contesto. Ahora, consistencia. No publiques 20 veces al día. Nadie quiere ver tu... Qué malo es este. Todo el tiempo encuentra un ritmo que puedan tener ya. Okay. Hashtags inteligentes. Si usas hashtags irrelevantes solo para 3 seguidores, estás perdiendo un tiempo diciendo el ridículo. Cuidado con la salud mental. Obsesionarse con los likes es triste. Tu valor no se mide por un número de pantalla. Muy bonito, al menos. Esto está bonito. O sea, chicos, no estén en las redes sociales para que les amen a ustedes, ni para decir que me valoren y me valoren. No vas a traer nada así. O sea, vas a seguir hasta el infinito hasta que te valore el universo. Eso así no funciona. Que necesitas a Dios en tu corazón. Eso es lo que necesitas, chicos. Ahora sí, sigamos con esto. A ver, un poco chistoso. A ver, educación continua. La ignorancia de las redes sociales es evidente. Aprende sobre las tendencias porque actualmente no tienes ni idea. Colaboraciones estratégicas. Colaborar con otros no te dará mejor si ambos son medio que se encuentran. Dice a alguien que realmente aporte algo si puedes. Quizás con un poco de suerte puedes mejorar tu presencia en Instagram. Aunque sinceramente dudo que llegues a mi nivel. Algo más en lo que necesites mi evidente y a veces brutalmente en esta perspectiva. Yo le he dado varias, ¿no? Varias cosas nuevas. Hemos terminado. Hay un límite, claro. Tengo que pagar para conversar más. Antes no era así, ¿eh? Antes no era así. Podías conversar con ChatGPT, todo lo que tú quieras.
Pero ahora me dice que tengo que esperar hasta las 22 o sea, con 26 horas. Tengo que esperar un montón. Pero más o menos se ha entendido, ¿no? El ChatGPT, si tú puedes jugar con él, a esas escenas graciosas. Y bueno, o sea, ha quedado interesante. Ahora sí, este ha sido el ChatGPT, que también creo que puedes crear imágenes, pero ese es el Pro. Ahorita yo les recomiendo más el Bing para crear imágenes que el ChatGPT. Pero bueno, ahora, ya para finalizar el vídeo completo, vamos a ir a una inteligencia artificial que ya es la última, que es espectacular. Les va a encantar. Vamos para allá. Dios mediante, tenemos Adobe Firefly. A ver, esto es una inteligencia artificial brutal, ¿ok? Una inteligencia artificial brutal. Esto es una IA generativa. Audio y vídeos generativos. De texto a imagen. Ok. Genera imágenes a partir de una descripción detallada. Y esto es perfecto. Relleno generativo. Le puedes hacer esto. Usa el pincel y le puedes quitar. Si Canva es Coca-Cola, Adobe tiene su Pexi, que es la competencia directa de Canva. También tiene su propio Canva. Espero que se entienda bien el contexto. Vamos a verificar cómo ha sido, ¿ok? Y aquí está generando la imagen. Aquí, por ejemplo, acá tienen el modelo, varios modelos, de hecho. Ahora tiene un tipo de contenido de ilustración. Ya, miren, más o menos más generado mucho mejor de lo que pensaba. Por ejemplo, yo le decía al Pika, ¿no? Más o menos que me genere esto, pero no me genera como yo quería. En cambio, Adobe lo entiende mucho mejor. Esto está genial para un cuadro, incluso, pero le faltó esta parte. Eso falla un poco. Ahora, ilustración, fotorrealista, también puede ser. Fotorrealista, le puedo poner eso. También hay varios. Espérate. Hay imagen de referencia, también puede ser. Temáticas, materiales, técnicas. Hay varios tipos. Este es increíble. Esto es fascinante, de verdad. Tono cálido, a ver. También, iluminación. En contraluz, luz estudio, a ver. Mire, chicos, mire. Esto, mira, más o menos así. Está espectacular. Fotorrealista. No les digo, está genial. Voy a subir una foto mía, ¿ok? Vaya, no, hay una cosa que no. La cosa, miren, chicos, le he puesto eso, ¿no? Más general, ok. Chicos, estas personas que ustedes están viendo no son reales, ¿ok? Eso es lo que a veces da miedo. Si ustedes ven esta foto en un perfil de Instagram, donde sea, este chico no existe, ¿ok? No existe este chico, no existe ese chico, no existe ese chico, no existe este. Son personas que no existen. Y está generado por inteligencia artificial. Esto es lo que me asusta más. Ya. ¿Vieron lo que digo, chicos? Estas personas no existen. Aunque le falta un retoque por acá, ¿no? Porque está un poco raro, es su corbatita, ¿no? Desde aquí se pone una paja encima. La corbatita, bueno, ve. Ok. Mira, aquí también te puedes editar y generar algo similar. Me genera algo extraño, ¿no? Esto sí me quedo con este. De hecho, vamos a retroceder un poco. Cualquier imagen lo hace muy bien también, tío. Todo panorámica, ver. Ya. Está interesante. Bueno, más o menos así es como pasa, ¿no? Está interesante, sí. Está interesante. ¿Qué le ha parecido? Es mucho mejor. A mi parecer es mucho mejor esta inteligencia artificial que la de Canva, que la de Pika, a mi parecer. Y que la de Bing. Porque es más específico. Hay varias tonalidades de color y varios ángulos también. Más o menos así también pueden agregarlo también. ¿Ves? La bandera de Perú. ¿Ven? Está espectacular. Esto está espectacular. ¿O no? Es increíble. Ahora vamos a generar esto. A ver. Seleccionar la fonda. Ya, muy bien. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Ahora.
Muy bien. Así quedó más o menos la foto, pues, ¿no? Más o menos hay una llamita que se colado en la foto. Y ahí está, ¿no? En Machu Picchu, dijo una bandera. Pero más o menos así es como la inteligencia artificial puede modificar una foto e incluso mejorarla. En esta foto incluso yo la podría descargar y mejorarla en el Canva. Más o menos interesante, ¿eh? Hace que la letra sea más como un globo. Ya. En este caso parece chocolatina. Que a ver si parece que hay un chocolate y te lo puedes comer. Está interesante. Bueno, más o menos así es como hay apartados de inteligencia artificial, en este caso de Adobe, que puedes usarlo. Hay un apartado de IA generativa específicamente. Ahora, chicos, bueno, eso recuerden, chicos, que esto es de pago, pero créanme que de verdad vale la bendita, vale la pena. También hay un apartado de imágenes que tú puedes comprar efectivamente. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en este vídeo. Ahora, antes de terminar, quería comentarles algo. Recuerden, la inteligencia artificial es un mundo increíble, ¿ok? No sé qué te ha parecido. ¿Qué te ha parecido todo este vídeo? Por ejemplo, yo he grabado 2 horas, ¿ok? 2 horas de inteligencia artificiales. También te digo que vas a experimentar, ahorita mismo, vas a experimentar cómo es la inteligencia artificial. ¿Cómo? Porque el algoritmo de YouTube te va a dejar unos vídeos a continuación. Uno recomendado para ti, porque Google almacena tus datos y sabe qué vídeo te puede recomendar a ti. Y otro que es una lista de reproducción que te va a recomendar el vídeo del algoritmo de YouTube. Dios los bendiga, que tengan un buen día.